Hola, buenas tardes. A ver si se escucha bien, si hay buen sonido. Estoy viendo la página del Facebook para ver qué puedo ver de este lado. Ok, ya empiezo a ver las manitas arriba. Muchas gracias. Edson, buenas tardes. Ojalá me pueda decir si escuchas. Licenciada, buenas tardes. Licenciada Guzmán, mucho gusto en saludarla. Qué bueno que esté bien. Estoy abriendo mi Facebook desde este lado para ver qué puedo observar. Qué bueno, Edson. Luna, buenas tardes. Bueno, se congeló la imagen. Ok, gracias. Vamos a empezar. Miren, se trata de compartir experiencias y se trata de que todos podamos aprender unos de otros. Esta es la idea de este grupo, donde nos podamos platicar pues diferentes experiencias y diferentes problemas que hemos tenido y cómo nos hemos ido solucionando a través del tiempo. Yo, antes de empezar la exposición, quisiera platicarles una historia muy breve, muy cortita. Estaba empezando a litigar aquí en Tabasco, ya tenía pues años de litigar en la Ciudad de México, y estaba empezando a litigar aquí en Tabasco, y nos llegó un asunto en contra de un señor de Pemex, una persona que parecía muy importante en Pemex. Entonces teníamos que trabarle una pensión alimenticia y bueno, hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? Nuestra demanda la presentamos, fuimos al juzgado, todo el trámite normalito. Nos dieron el oficio del descuento y entonces llegamos a Pemex, lo presentamos y todo muy tranquilo y muy bien. Empezaron a pasar los días, 5 días, 10 días, 15 días. Más o menos uno espera que al mes la persona pueda cobrar en Pemex. Entonces le dijimos a la señora que fuera a hacer su trámite, a darse de alta, a dar su cuenta para que le pudieran pagar. ¿Cuál es la sorpresa? Que nos regresa la señora y nos dice: licenciado, que no hay nada, que no está registrado ningún oficio. Entonces, eso nos prendió los focos de alarma. ¿Cómo que no está en ningún oficio? Bueno, pues ahí vamos a Pemex, ¿no? Y la verdad es que en Pemex a veces te maltratan y bueno, lo digo con mucho respeto. Cuando eres abogado y tienes un cierto tiempo de litigar, sabes cómo contestar esas agresiones, pero cuando estás joven y estás empezando o no tienes experiencia, a veces te tratan de hacer garras. ¿Por qué les digo esto? Porque en esa ocasión tratamos de hablar con el director, con el subdirector jurídico y ver cuál era el problema y bueno, evidentemente no nos quiso recibir. Entonces, la solución que yo encontré, y esto es parte del tema que vamos a tratar hoy, fue hacer un escrito dirigido al director de Pemex, un escrito hecho por mi clienta, donde mi clienta le explicaba al director de Pemex el trámite que había hecho, cómo había presentado el documento y cómo el documento no aparecía en ningún lado en Pemex. Asimismo, ese escrito le pusimos copia a la Contraloría Interna de Pemex y se llama el oficial mayor, al jefe jurídico en la Ciudad de México. Ok, hicimos 10 copias de ese escrito y las enviamos. En aquel tiempo se usaba todavía el fax. Entonces, pues empezó un escándalo, ¿verdad? Empezó un escándalo porque se dieron cuenta en Pemex lo que habían hecho en Villahermosa. En Pemex del Distrito Federal se dieron cuenta lo que habían hecho en Villahermosa, y en Villahermosa lo que habían hecho estas personas es que enviaron el oficio a Tampico, porque se les dio su imaginación enviarlo a Tampico para poder proteger a esta persona
y hacer perdedizo el oficio. Claro está que cuando empezaron a recibir llamadas de la Ciudad de México y cuando tomó cartas en el asunto la Contraloría, pues empezaron a investigar dónde estaba el oficio y de pronto el oficio apareció. Entonces el señor, que en un principio no nos quiso recibir, pues después nos hablaba al despacho que por favor fuéramos a verlo, ¿verdad? A Pemex. Entonces, pues nos hicimos un poco del rogar y finalmente fuimos, ¿no? Porque el punto no es una lucha de orgullos, sino es resolver un problema de una persona. Entonces teníamos que resolver la pensión de la señora y eso todavía estaba pendiente. Entonces llegamos a Pemex y en Pemex nos decían, bueno, es que mire que se perdió el oficio. Pues ese no es mi problema, ¿verdad? Usted me tiene que pagar a partir de la fecha en que está sellado. Y bueno, pues la del jurídico y el subdirector se deshacían en atenciones, pero eso no era o sea, mi odio no era contra ellos. O sea, ellos me tenían que resolver un problema, yo no tenía que pelearme con ellos, tenían que resolverme un problema, ese es el punto, ¿no? Finalmente empezaron a pagar, pero sí quiero decir que sí se tardaron 3 meses. Entonces, a veces las autoridades nos juegan rudamente y tenemos que estar preparados para combatir jurídicamente con las autoridades, saber qué hacer. Entonces, eso se los platico porque pues siempre como abogados tenemos que presionar y siempre nos vamos a encontrar problemas. De hecho, nuestro trabajo son los problemas, resolver los problemas. Nuestra materia prima es problemas de las personas. Y bueno, obviamente pues a nosotros se nos van generando circunstancias y dificultades en el camino que también tenemos que allanar para salir adelante con los problemas de la persona, ¿no? Bueno, entonces el tema de hoy que habíamos programado es cómo proceder cuando el demandado es no asalariado. Es decir, nos estamos refiriendo a personas que tienen ingresos, pero que no son comprobables fácilmente. Personas que sí trabajan, que tienen algún negocio, algún despacho, algún comercio, que sí tienen ingresos, pero que es difícil comprobar y es difícil girarle un oficio a un patrón porque no existe. Entonces, en estos casos, ¿qué es o sea, cómo tratar esta pensión? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo lo que sugiero y lo que la experiencia nos ha enseñado es que lo principal es decírselo al juez. Decirle al juez que la persona trabaja por su cuenta, que la persona tiene un comercio y que la persona tiene una cierta cantidad de ingresos, sin exagerar y sin caer en mentiras, ¿no? Se trata de obtener justicia, se trata de que nuestro cliente obtenga lo que necesita, de acuerdo con los principios de ética y de justicia, y que resuelva su problema de alimentos para sus hijos. Entonces, uno se lo plantea al juez y le planteamos también cuáles son sus actividades, dónde obtiene sus ingresos, en qué ámbito se mueve, y además lo más importante para que esta pensión proceda y para que tengamos un nivel de éxito aceptable es que, a ver si la luz se ve mejor ahí, es que nosotros podamos acreditar el nivel de vida que se llevaba con esta persona. Es decir, vamos a acreditar cuáles eran los gastos que esta persona, este deudor alimentario, cubría cuando vivía con la actora. Y demostrando el nivel de vida que tenemos, o sea, que tenía la persona, puede el juez tener herramientas y elementos para fijar una pensión, primero provisional y después definitiva, que sea acorde con esas necesidades. Quiero dar lectura al artículo 195 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, porque ese artículo nos da los parámetros sobre los cuales se fija el juez para ordenar la pensión provisional.
Dice así, artículo 195, procedencia y requisitos. En caso de urgente necesidad podrá decretarse el pago de una pensión provisional de alimentos en favor de quien acredite tener, al menos presuntivamente, derecho de exigirlos y contra quien tenga la obligación de pagarlos. En este caso, deberá acreditarse el título o causa jurídica en cuya virtud se pide la pensión provisional, las posibilidades de quien deba darla y la urgencia de la medida. Cuando la pensión provisional se pide en razón de parentesco, deberá acreditarse este. Si se funda en testamento, contrato o convenio, deberá exhibirse el documento en que conste. Bueno, entonces aquí obtenemos, lo importante es que al ser una persona independiente y que no tiene un patrón y que no tiene un salario, lo que nosotros tenemos que demostrarle al juez, al menos presuntivamente, es el nivel de ingresos. Y si no podemos demostrar el nivel de ingresos, podemos demostrar el nivel de vida que llevaba esa persona en el pago de gastos del hogar, tal como lo dice el artículo, ¿no? Las posibilidades de quien debe dar la pensión. Entonces dijimos que lo más importante es acreditar el estilo de vida. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Bueno, pues vamos a usar todas las pruebas que tengamos a nuestro favor, absolutamente todas las pruebas. Y estoy hablando de testimoniales de vecinos, por ejemplo. Estoy hablando de una inspección judicial que visite la casa donde vive la parte actora, que observe las condiciones en que vive. Estoy hablando también de una prueba de trabajo social, donde el trabajador social va a describir las condiciones económicas de la casa, los niños en qué escuela estudian, su nivel socioeconómico, su nivel alimentario. Todas esas son pruebas que le van a demostrar al juez cuánto se gastaba el demandado en la casa cuando vivía con la señora. Hablando en un caso, digo en la generalidad de los casos donde el demandado se abandona la casa y de pronto deja de pasar alimentos y luego amedrenta a la señora y le dice, bueno, pues no me vas a poder comprobar nada porque no tengo patrón y no tengo ingresos. Entonces ese es el punto, ¿no? Ese es el caso. Por eso vamos a usar esas pruebas. Sirven también mensajes de WhatsApp, sirven depósitos bancarios, sirven transferencias, sirven también, por ejemplo, fotografías de vacaciones que hayan pasado, ¿no? Acordémonos que en la demanda tenemos que decir cuál es el estándar de vida que más o menos estamos acostumbrados. Nosotros en el despacho tenemos por regla en los escritos de demanda de alimentos generar una tabla lo más completa que podamos de los gastos que se tienen, sin llegar a exagerar, ¿no? Sin llegar a los extremos, pero sí enumeramos agua, luz, teléfono, gasolina, gastos de la vivienda. Eso lo dividimos en dos partes, en alimentos y en despensa, o sea, lo que es propiamente comida y lo que son cosas que se necesitan para la casa, ¿no? La despensa, el jabón, lavatrastes, todo eso. Y vamos describiendo todos los gastos que tiene cada persona. Seguro de automóvil, visitas al dentista, visitas al doctor, visitas por ejemplo, una vez tuvimos que presentar visitas al psicólogo. Los niños estaban siendo tratados por una afección que todos podemos tener o que todos tenemos. No es malo ir al psicólogo, ¿no? Entonces, con este cúmulo de pruebas vamos a demostrarle al juez cuál es la vida que recibía, el nivel de vida que recibía la parte actora cuando estaba con el demandado. Todas las pruebas para crear la convicción en el juez, que no le quede ninguna duda y que el juez pueda concederla. Ahora, es importante desde un principio establecerlo, lo mejor que se pueda en el escrito inicial de demanda, porque si bien es cierto que la pensión puede después ser modificada en la sentencia definitiva,
es muy importante que desde un principio el juez en la pensión alimenticia provisional pues nos decrete una cantidad que sea acorde a las necesidades de la persona que debe recibir los alimentos. Entonces, por eso es importante que el escrito inicial vaya bien estructurado en este punto, ¿no? Yo, por ejemplo, también sugiero siempre, y en los formatos que nosotros hemos editado, sugiero siempre poner una cantidad líquida de dinero. Derivado de esta lista de gastos, poner una cantidad líquida, es decir, una cantidad que el juez entienda. ¿Por qué no un porcentaje? Porque la ley dice que los alimentos han de ser cubiertos a la necesidad del que deba recibirlos. Y yo, como abogado, y el juez como tercero, no sabemos cuánto gana el señor muchas veces. Entonces, fijar un porcentaje de una cantidad que se desconoce es un poco arriesgado. Es más seguro decir, yo necesito 5,000 pesos y no me importa de dónde lo saque, porque este es el nivel que el Señor nos había acostumbrado. Digo, 5 o 50, depende de las personas, la clase social en la que se desenvuelva, ¿no? Podrían ser 100,000 pesos. O sea, todo depende de los gastos que esa persona, esa familia haya generado. Entonces, solicitar una cantidad líquida es lo que nosotros siempre proponemos, e incluso no por presumir, pero he de comentarles que en varios asuntos hemos peleado que se nos cambie el porcentaje por cantidad líquida, y que inclusive hemos ganado amparos en donde el colegiado aquí en este estado dice debe de pagarse a la actora tal cantidad y tradúzcalo el tribunal al porcentaje que corresponda, pero esa cantidad se incrementará de acuerdo a cómo vaya incrementándose el salario mínimo. Si se escucha bien, me gustaría saber si tienen alguna inquietud. Veo algunos comentarios, pero de pronto se quedan parados. No sé si sigue transmitiendo mi computadora o no. Por cierto que no tiene nada que ver, pero estaba yo tratando de poner un programa para poder compartir pantallas y hacer una presentación, y sin embargo ahora sí que no logré conectarlo. Es increíblemente fácil lo bien que se hace con el teléfono, con el celular, y lo complicado que es hacerlo con la computadora. Bueno, si tienen alguna duda, pues aquí estoy a sus órdenes, ¿no? Entonces, ya establecimos qué es lo que hay que hacer: solicitar una cantidad líquida. Y bueno, vamos a un supuesto final, ¿no? Muchas veces yo lo he leído así en los escritos de contestación de los colegas contrarios, y dicen, bueno, el señor no trabaja y nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Porque además en la escuela nos enseñan eso, ¿no? Nos dicen, ese es un principio, que nadie está obligado a lo imposible. Pero ¿por qué creemos, o sea, por qué como abogados le damos a entender a un cliente que como no trabaja, no está obligado a darle pensión a sus hijos? ¿Y por qué creemos que eso es imposible? Pues eso no es cierto. O sea, no es que sea imposible. Es posible que consiga trabajo, es posible que consiga dinero prestado, es posible que empeñe algo, y es posible que dé alimentos a sus hijos. Porque además la obligación de dar alimentos está estipulada en la ley, en el Código Civil, está estipulada en la Constitución, está estipulada en la Convención de los Derechos del Niño. O sea, es una obligación de los padres solventar las necesidades económicas de sus hijos. No hay excusa, no hay que no tengo trabajo, o sea, desgraciadamente la ley no es comprensiva. La ley protege al desfavorecido, al menor, y el juez tiene que hacer lo mismo, tiene que buscar proteger al menor. Se llama darle valor al interés superior del niño. Eso
Afortunadamente es un criterio que se ha ido homogeneizando en nuestro país, derivado de un tratado internacional que se llama la Convención de los Derechos del Niño, la cual yo les invito, es más, les sugiero, y casi, el que no la lea la próxima vez mejor no venga. No es cierto. Tienen que conocerla. Es un documento corto, pero muy concreto, donde nos señala perfectamente los derechos de los niños y las obligaciones de los padres, de los abuelos y de las autoridades. No sé si alguna vez les han preguntado, oiga, licenciado, si mi esposo no me da dinero, no le dejo ver a los niños, ¿verdad que no tiene derecho? Y pues es un gran error, porque no se trata de un derecho del esposo, se trata de un derecho de los niños, se trata de la convivencia y el nexo que generan los niños con su padre. Entonces, cortarles un derecho a los niños por una irresponsabilidad o una supuesta irresponsabilidad del demandado no es algo correcto, y nosotros no recomendamos nunca que se prive a los hijos de ver a su padre, porque si el padre de por sí fuera irresponsable, si lo privas de ver a sus hijos y le vas cortando el lazo, más lejos se va a ir. Bueno, entonces, ¿qué hacer cuando el demandado no tiene ingresos? Pues ni modo, hay que exigir la pensión y hay que solicitar que se le establezca al menos en días de salario mínimo y de acuerdo a los gastos de la familia, y solicitar que el juez imponga su autoridad, haciéndolo a través de multas y arresto, a percibir al demandado, que de no cumplir será multado, y de persistir, pues solicitar un arresto. El arresto es una figura administrativa que no es meterlo a la cárcel, no es una prisión preventiva, es una sanción de carácter administrativo por haber desacatado la orden de un juez. Ese es el punto. Voy a leer una preguntita que me hace Luna Jiménez, a ver si le entiendo. Dice, en caso de que el demandado se sale de trabajar y se va del estado. Bueno, mira, ¿qué es lo que hay que hacer? Jurídicamente lo correcto es emplazarlo, demandarlo y emplazarlo. Y si no está disponible a través de un domicilio, pues hay que emplazarlo por edictos. Esa es una solución. Ahora, obviamente, pues esto implica gastos e implica que los niños mientras están sufriendo sin alimentos. ¿Cuál es la otra solución? Bueno, algo un poco más fuerte. Si tú, el caso, pues, demuestras que no se puede notificar al señor porque está evadiendo la acción de la justicia, entonces procede instaurar la pensión alimenticia en contra de los padres del deudor. Es decir, los abuelos paternos y maternos están obligados a dar pensión. A falta de estos, los hermanos de ambos padres, tanto del padre como de la madre. Recordemos que hace unos momentos decía yo que la labor del Estado es proteger al indefenso. Entonces, al niño hay que darle alimentos independientemente de cuál sea su origen. Si no es su padre, serán sus abuelos; si no son sus abuelos, serán sus parientes, sus hermanos, y si no, los demás parientes hasta el 4º grado. Es una regla muy parecida a la herencia, ¿no? O sea, hasta el 4º grado los que sean parientes están obligados a dar alimentos a un niño. Así que cuiden a sus cuñados. Bueno, el siguiente punto, oficios. ¿Qué hacer con los oficios mal dirigidos, mal estructurados? Bueno, claro, una vez que se presenta el escrito inicial de demanda, el juez debe de dictar un acuerdo. En ese acuerdo va a ordenar una pensión provisional y nos va a dar un oficio en donde se ordena al patrón que haga un descuento y que lo ponga en manos de la acreedora alimentaria. Entonces, muchas veces, como ya platiqué en un principio, muchas veces los patrones quieren proteger a sus trabajadores o miren, les voy a platicar otro caso. Muchas veces las personas de por sí buscan con astucia la forma de evadir la acción de la justicia. Resulta que interpusimos una demanda en contra de un señor que era vendedor comisionista, y bueno, que él manejaba un nivel de ingresos, digamos, aproximado de
25 a 30 mil pesos. O sea, con fluctuaciones, pero más o menos haciendo un recuento de los estados de cuenta que nos proporcionó la cliente. Resulta que en cuanto se notifica a la empresa que hay que pagar una pensión y se fija un porcentaje porque es la esposa y una persona más, un dependiente, entonces este señor pasa de ganar los 30 mil pesos que estoy diciendo a ganar 3 mil, y otra quincena 3 mil, y otra quincena 3 mil, y entonces, bueno, pues ¿qué pasó? Dice la señora, pues no sé qué es lo que está haciendo, pero algo está haciendo. Entonces se armó de valor, se fue a la empresa, se puso a investigar, y resulta que, como les dije, que son comisionistas, lo que estaba haciendo este señor, se puso de acuerdo con su jefe y con otro compañero, con otro vendedor, y entonces las ventas que hacía él, los pedidos, los metía por conducto de su amigo. De tal forma que la comisión se la pagaban a su amigo y él aparentemente no cobraba. Todo, digo, bajo la complacencia del jefe. Entonces, no estaba generando ingresos. Ahí estamos todavía con ese problema, ¿no? Miren, yo le quiero decirles algo. Siempre está la acción penal. Siempre queda esa opción de la acción penal. Pero nosotros, mi experiencia que descubrí es que la acción penal muchas veces no ayuda, para mí es muy complicado, y la verdad es que la persona tiene que estar dispuesta a llegar hasta lo último, pues. Y cuando digo lo último es en que el acreedor, el deudor, perdón, vaya a la cárcel, ¿no? A exigirle. Y además el gasto, el esfuerzo que hay que hacer en esa pensión, o sea, en ese trámite penal es muy fuerte. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Estoy buscando mi temario porque creo que me estoy brincando algo. Pero pues si no me dicen, ¿cómo lo voy a saber? Bueno, recursos. ¿Qué hacer contra una pensión alimenticia provisional? Esto no solo aplica para la parte actora o para el demandado. Aplica para cualquiera de los dos que no tiene o que considera que el auto inicial es injusto por alguna razón. Procede un recurso. La palabra procede me causa mucha suspicacia, porque sí, jurídicamente procede. El decir procede quiere decir que presentas tu apelación y el juez le da entrada y se va a la sala. Ahora, ¿resultará exitoso? ¿Resultará ganancioso? Esa es otra historia. De que procede, pues sí procede, ¿no? Otra opción de recurso contra la provisional que nosotros intentamos permanentemente es la reducción de la pensión. Dependiendo o sea, ajustándonos a esos criterios. No es un gusto nada más de los abogados, ¿no? Decir, oye, que le bajen la pensión. Ahorita leo su pregunta, Alex Romeo. Nosotros lo que promovemos, y ojo, es técnico esto, aunque es un juicio con control de fallos, esto es técnico. Lo que promovemos es una reducción de la pensión dentro de los 3 días que fue notificada la persona. O sea, en el tercer día en que el demandado fue notificado, ahí tiene que entrar el incidente de disminución de la pensión. En ese incidente lo que vas a argumentar o lo que se argumenta es, y se demuestra, es por qué razón la pensión que está estableciendo el juez es excesiva, por qué razón esa pensión deja sin recursos para sobrevivir dignamente al demandado, y se le demuestra aritméticamente, es decir, con cuentas de los gastos que tiene que hacer, igual en vivienda, comida, automóvil, cosas que no sean lujo. Es injusto las pensiones para unos y para otros muchas veces. Muchas veces a la mujer no le alcanza, y al hombre, al haberse separado de su hogar, pues tampoco le alcanza, ¿verdad? Pero bueno, pues así
así les gusta y como dicen es el libre ejercicio de su personalidad, pues cada quien. El punto es que se presenta el incidente de reducción y un incidente es lo mismo que un juicio. Es un escrito inicial al cual recaerá un acuerdo, vendrá una contestación de ese escrito, se creará la confrontación o lo que llamamos litis, los puntos litigiosos, los puntos en desacuerdo, y entonces iremos a un desahogo de pruebas. El juez, después de desahogar las pruebas, tendrá que dictar una sentencia, una interlocutoria, en la cual decidirá si procede o no procede la disminución de la pensión. Qué gusto, licenciado Dayira. Qué gusto saludarla, qué bueno que nos acompaña. Entonces, nosotros lo hacemos siempre que se da el caso, ¿no? Es difícil su procedencia. Cuando estás del parte del demandado, todo cuesta lo doble de trabajo o el triple de trabajo. Pero hay que hacerlo, porque no puedes dejar que el juez haga lo que quiera. No puedes dejar que el juez actúe sin saber las consecuencias. Hay que decir las cosas, hay que darlas a entender y hay que explicarlas con claridad. Si el dinero no alcanza, pues hay que demostrarlo. Y en cuanto a la apelación, pues es ineficiente. O sea, se puede apelar el auto de inicio, se hace, pero generalmente, y esto he llegado hasta el amparo, y el resultado es pues ineficiente. Siempre te dice la sala que el agravio no es definitivo porque como la pensión es provisional, pues se va a dictar una sentencia definitiva, y cuando te vas al amparo diciendo que es una cantidad y que está fijada arbitraria e injustamente, el juez federal estima lo mismo, ¿no? Estima que aparentemente no se ha violado el derecho porque cualquier error o defecto o detalle se va a resarcir en una sentencia definitiva. Entonces, para que se dé el principio de parte agraviada, no se da. Y te dejan la misma pensión. Que yo sepa, solo en el estado de Veracruz hay un recurso específico en el cual, contra el monto de la pensión, inmediatamente que lo promueve el demandado, el juez cita una audiencia, escucha las dos partes y puede variar el monto de la pensión. Fuera de ahí, en otros lugares como aquí en Tabasco, durísimo para bajar un poco la pensión. Entonces, esos serían los recursos y el incidente que yo sugiero. A ver, voy a tratar de leer las preguntas y voy a ver si las puedo leer. Es que aquí se va a mover el teléfono. Dice, ¿cómo aplicar el retroactivo? Mira, nos pregunta la licenciada Luna, ¿cómo aplicar un retroactivo a las personas que no tienen patrón? Justamente hoy estaba buscando unas jurisprudencias y encontré cosas muy interesantes sobre el retroactivo. La Corte sigue el mismo criterio, hay que demostrar los gastos sin que sean exorbitantes. Si me permites, y no digo que hoy, pero mañana y en este mismo espacio, en este mismo post, voy a dejar la jurisprudencia que encontré para guiarnos. Luego había otra pregunta del licenciado Romeo. Si el deudor alimentario ya fue notificado y fallece. Bueno, acuérdese, Lick, tiene razón, que la sucesión del demandado es responsable de pagar alimentos. Ahora, si la sucesión resulta que no tiene los medios, entonces procede la pensión contra los abuelos. Sin embargo, hay que aclarar algo desde mi punto de vista. La ley dice los abuelos, pero no dice que sean los abuelos del papá, o sea, de la otra parte. Los 4 abuelos están en la misma situación. Los 4 son responsables de dar alimentos. Los 4 abuelos. Estoy buscando las preguntas. Oiga, pues me da mucho gusto aquí verlos. Bueno, pues esto sería. Oiga, Adriana, qué lástima, va a tener que revisar el video.
esto sería el tema de hoy. Estoy pensando, voy a publicarlo como tipo de encuesta. Estoy pensando si sea que los jueves les queda bien a esta hora o lo modifiquemos o abramos otro grupo. Igual voy a petición de varios compañeros, estamos ya estructurando un taller más, en forma, con estructura, el cual tendrá un costo mínimo de recuperación del trabajo. Pues vamos a publicarlo en estos días para quienes estén interesados en un curso más amplio, o sea, puedan tener acceso a él y no tengan que esperar semana a semana los temas que nosotros vamos tratando, ¿no? De todas maneras, nuestro espacio es para compartir y aquí estamos a sus órdenes. Bueno, entonces, siendo las 6:36, espero saber si me preguntan algo más, y si no, pues ya me voy despidiendo. Nos vamos despidiendo, dándole las gracias a ustedes. Todavía se siente uno como en tele, es un poco extraño esto, pero pues tenemos que irnos adaptando a otra forma de trabajar. Me decía una clienta ayer, oiga, lo voy a ver a su despacho. Le dije, mire señora, con mucho gusto, si quiere ir al despacho yo la recibo, pero lo mismo que me puede decir en el despacho me lo puede decir por teléfono. Entonces plantéeme usted su problema, dígame de qué se trata y yo le hago el escrito correspondiente, no hay ningún problema. Y bueno, este medio de las videoconferencias que todos ya conocíamos, pero no usábamos, ¿verdad? Conocíamos y veíamos gente que lo hacía, pero nosotros estábamos un poco fuera. Bueno, pues me dio mucho gusto, les agradezco mucho por haber escuchado. Ojalá que se lleven algo bueno de esta plática. La semana que entra vamos a publicar el tema que trataremos el jueves. Si tienen alguna sugerencia sobre los temas, pues aquí con mucho gusto los vamos tratando. Recuerden que vamos tratando de seguir una secuencia. Ya vimos la demanda, cómo redactar la demanda, y ahora estamos pasando al siguiente punto, ¿cómo se llama? Las medidas precautorias que el juez impone en el auto de inicio. Entonces, la siguiente semana creo podremos empezar ya algo con la contestación de la demanda, cual ya les adelanté, y las posturas que puede tomar el demandado y cómo es difícil pues defender a alguien, pero yo siempre tengo que pensar que es posible. Recuerdo que, ya parezco viejito, pero sí es cierto, recuerdo que cuando estudiaba yo en la escuela decía, oye, la jurisprudencia son 5 sentidos sin ninguno en contrario, y yo me quedaba pensando, decía, ¿cómo va que ninguno en contrario? Pues ¿quién va a ser tan tonto de sacar algo en contrario si ya la Suprema Corte está sacando los sentidos de una forma, ¿no? Pero ¿qué creen? Que los tiempos cambian, los jueces cambian y los criterios cambian. Entonces, nunca dejemos de intentar un recurso o un argumento correcto solo porque creamos que no va a proceder. Que sea el juez el que nos dice que no procede, porque no sabemos, en algún momento cambian los tiempos, cambian los jueces y puede cambiar el criterio. ¿Y qué tal que sean ustedes quienes dan las bases de una nueva jurisprudencia? Bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado, espero que estén muy bien y nos vemos el próximo jueves. Que Dios les bendiga y cuídense mucho.